Cureño y cuerira. Buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, muchas gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal. Muchas gracias por el apoyo, ¿qué les puedo decir? Y también gracias por esos likes y compartir mis videos. Y si no estás suscrito, bueno, puedes suscribirte y compartir mis videos para que otras personas conecten con nosotros y podamos compartir lo maravilloso que es nuestra cultura. No ve bugle. Así que señores, en esta sección vamos a hablar de 3 mitos. Ustedes sabrán que se están perdiendo y que debemos empezar a rescatarlos. La idea de esto es para que nosotros conozcamos, si no conoces, conozcamos, y también que rescatemos o tratemos de darle importancia a lo que es nuestra cultura. Así que señores, empecemos con eso, con los 3 mitos, y vamos a señalar uno por uno. Repito, hago la aclaración de que esto es de mi región, que es de Ñocribo. Si ustedes saben, si son de otras regiones y saben que esto se hacía así o de otra forma, entonces ustedes me lo dejen en el comentario para ver cómo es que se hacía. Así que vamos al video. Muy bien, el primer mito, ¿será mito o será verdad? Nuestra costumbre es tan maravilloso y tan especial, es que es muy bonito, pero nosotros no queremos apreciar lo lindo que es nuestra cultura. Así que el primer mito que tenemos es sobre el embarazo de la mujer. Me dicen que el embarazo de la mujer, en el embarazo de la mujer tenía que estar sentado en un solo lado, un lugar especial donde no podía sentarse en otro lado, porque si se sienta en otro lado o se sienta en lugares públicos de la casa, por decirlo así, donde todo el mundo suele sentarse, quiere decir que le empieza a dar pereza a las otras personas que viven dentro de la casa, sea hombre, sea mujer, como sea. Entonces ese es el primer mito. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es falso o no sé? Porque a mí me decían eso y yo pienso que es verdad, que no es un mito, que es cierto, que el estado de la mujer cuando está embarazada es un estado tan maravilloso, tan bonito, porque va a dar luz una nueva criatura y hay que respetar siempre eso. Así que ese es el primer mito. Y también me decían que para que eso se quite, para revertir eso, lo de la pereza, la mujer tenía que soplar sal y soplar azúcar para que esa persona se le quitara la pereza, o también despertarse a las 5 de la mañana y que la mujer que está embarazada lo bañara, pues, por decirlo, en el río o donde sea. Así, de esa forma se puede revertir lo que la mujer transmite, que es pereza, en ese sentido, pues. Bien, el siguiente mito es el de los primerizos en Oberes Mubai, los que nacen primero. Las personas Mubai en mi cultura dicen que no pueden tocar ciertas cosas que apenas está creciendo, que están naciendo, o en ese proceso de crecimiento. Por ejemplo, no pueden observar o tocar a un bebé, a un cachorro, o de gato, del animal que sea. No puede hacerlo porque de la nada se muere. Nunca me lo han explicado, porque si usted conoce de qué es, déjenlo en su comentario y ahí yo voy a saber también. Eso es lo que yo sé, me han dicho que eso no se puede hacer porque suele pasar muchas cosas. También en las plantas, si usted tiene un cultivo de algo, si tú eres primerizo y usted va a cultivarlo primero, por alguna razón que aún no se entiende, es que esa planta ya no va a producir más. No me pregunten mucho porque yo no conozco mucho de este tema, pero sí me han dicho que es malo que una persona que es primero o Mubai toque algunas cosas. Ya cuando ya otra persona que no es primerizo lo toca, ya eso ya puede a continuación tocar esa persona que es primero.
Si es verdad o es falso, díganmelo en los comentarios. Si esto aún se conserva, también déjenlo en sus comentarios, porque es muy importante para que yo también conozca, y yo quiero saber en verdad si en tu región o en tu lugar, en tu pueblo, en tu tierra todavía esto se conserva. Yo quiero saber y quiero aprender también, al igual que ustedes, sobre este tema. Es muy importante que nosotros conservemos y aclaremos que si esto aún se da o simplemente es un mito. Bien, otro mito que para mí es otro, bueno, en muchas culturas se da, y en mi cultura no es excepción de esa, que es el coba. Le voy a explicar para los que no saben o no son nueve, qué es el coba. El coba es ponerse de acuerdo. Los padres se ponían de acuerdo para que sus hijos se casaran, como obligándolo a que se casara o se uniera, pues como quieran decirlo. Los padres se ponían de acuerdo para que su hijo se casara con aquella persona que tenía más bienes y más fincas o lo que sea. Se ponían de acuerdo para que se diera eso, esa unión, le guste o no le guste a sus hijos. Así que eso es el coba. Y bueno, yo quiero saber si, bueno, al menos en mi región poco se da. Creo que ya ni se da esto. Creo que ya no existe. Porque ahora cada quien decide con quién quiere irse y con quién se quiere unir o casar, como quieran decirlo. Pero creo que esto ya prácticamente se ha perdido, y por esto estoy tratando de ver. No es bueno, pienso yo que no es bueno, porque todo el mundo es libre de elegir a la persona que quiere y a quien quiere y a dónde quiere ir. Todas las personas somos libres de elección, y pienso que el coba no es como que deberíamos rescatarlo, sino recordarlo como algo de nuestro pasado, como algo cultural, algún evento, no sé. Eso es un evento que se hacía muy grande, era bonito, claro, pero pienso que yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, porque a mí no me pueden obligar con quién quiero estar o con quién no quiero estar. Yo decido, y yo pienso que eso debería, no sé ustedes si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Quizás estoy incorrecto, hablando incoherencia, diciendo que eso no es bueno, pero en lo personal a mí no me parece que me obliguen a casarme con una persona que yo no conozco o no quiero. Así que, señores, eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes. Vamos a seguir aprendiendo más poco a poco. No cojan la cosa con apuro. La cosa en apuro se acaba muy rápido. Así que con calma, y continuaremos aprendiendo más sobre mi cultura, mis tradiciones, mi costumbre, sobre todo mi lenguaje, que es muy bonito. Así que compartan el video, dale like, suscríbete si aún no estás, porque esto apenas empieza y vamos a seguir aprendiendo y cultivando nuestro conocimiento acerca de mi cultura. Así que, señores, sin más que decirles, ¡vamos, que nos vamos!